para poder subir esto al canal de YouTube. ¿Me confirman porfa si estamos viendo ahí la presentación de sonido? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Aldemar, David, Cristian, dicen que sí, listo. Luz Mariana. Listo, entonces vamos a iniciar, vamos a mirar el tema de la división de corriente y el uso de la protoboard. Entonces, como les decía, vamos a revisar la teoría y después miramos el montaje práctico. Entonces tenemos acá el índice, una introducción, el tema de división de corriente, aplicaciones prácticas, el uso de la protobar y por último vamos a mirar un ejemplo y algunos problemas resueltos. Como siempre, revisando el tema de las definiciones para luego ir a comprobarlo en el simulador. Entonces el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. Nosotros no hemos revisado acá qué es la ley de Kirchhoff, lo vamos a hacer más adelante, pero esto obedece a la ley de la conservación de la energía, entonces no es nada nuevo para nosotros. Este tema de divisor de corriente es simplemente una herramienta más que nosotros añadimos a nuestra caja. Es una herramienta muy útil cuando tenemos dos resistencias en paralelo y sabemos el valor de la corriente que entra a estas dos resistencias. Entonces ya vamos a mirar con un ejemplo cómo es que funciona esto. Entonces nos dice que es crucial para entender y analizar circuitos eléctricos y electrónicos, permitiendo determinar la corriente a través de cada componente. Entonces acá tenemos un primer ejemplo para ir analizando este tema, para ir escudriñando qué es lo que nos quiere decir. Entonces acá tenemos una pila de 10 voltios y tenemos dos resistencias conectadas en paralelo a esa fuente. Tenemos una resistencia de 5 kiloohmios y una de 20 kiloohmios. Ya sabemos la corriente que viene acá por la fuente, ya la damos como conocida. Y acá el, el objetivo de esta fórmula de división de corriente es precisamente esa, mirar por dónde se va a ir la corriente, por cuál de las dos resistencias va a fluir la mayor cantidad. Entonces acá lo intuitivo, antes de mirar la parte matemática y la parte de las fórmulas, es hacer, como siempre, analogías con otros sistemas. Por ejemplo, el sistema de la tubería del agua, que es lo que uno siempre hace, es imaginar que por esta tubería, pues viene cierta cantidad de agua, cierta caudal, entonces el agua va a tomar el camino más fácil, que va a ser el del tubo más ancho, o sea, por donde haya menos resistencia, menos resistencia física. Lo mismo lo podríamos entender acá en la parte de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a fluir por donde menos resistencia encuentra, es decir, por la resistencia más pequeña. Acá vemos que la resistencia más pequeña es la de 5 kiloohmios. La resistencia más grande es de 20 kiloohmios, entonces va a tener la corriente más pequeña. Entonces, de los 2.5 miliamperios que van transitando por el cable de arriba, se va a dividir en dos corrientes, una de 2 miliamperios y una de 0.5 miliamperios. Entonces es claro eh, visualmente que la corriente más grande siempre va a pasar por la resistencia más pequeña. Es bastante intuitivo. Ya vamos a mirar entonces cómo se calcula esto, ya el procedimiento a través del cálculo de las ecuaciones. Como siempre, pues queremos aterrizar estos conocimientos a algo que sea pues más visual para nosotros en algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el tema del diseño de circuitos, entonces ayuda a ingenieros y técnicos a diseñar circuitos eficientes, garantizando que cada componente reciba la corriente adecuada.
Entonces, como les decía, es una herramienta más para aquellas personas que se dedican a no solamente al diseño de circuitos, sino también al diseño de planos y al tema de las mediciones, para entender dónde tiene que ir a medir la corriente y cuál es la corriente esperada. En el tema de la seguridad, pues es importante conocer cómo se distribuye la corriente, es vital para prevenir sobrecargas y asegurar la operación segura de los dispositivos eléctricos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una configuración, algunos de estos cables, eh, pues bien, están conectados a diferentes puntos, pero puede ser el mismo conductor. Entonces, acá lo ideal sería pues buscar la comodidad de la medición, sabiendo dónde usted va a ir a medir su corriente para que pues tenga comodidad y que no vaya a tener que de pronto hacer contacto ahí, un mal contacto o cosas indebidas ahí en esos tableros. Entonces por eso es importante saber leer los planos y saber leer cómo está esa configuración ahí en esos tableros. Entonces, en todos los ámbitos, desde todos puntos de vista, es importante conocer estas configuraciones. Sí, Yasmin. Buenas noches. Hola, Eh, Yasmin. Hola, yo vi, bueno, yo trabajé el eléctrico y tenía, digamos, todos así los tableros. Y se Sí, puede colocar, o sea, son muchos cables, son muchísimos cables solamente el tema del computador, el lugar donde guardan como toda la información, ¿sí? Pero sí. mi pregunta es, elementos de protección personal para esas actividades. Su merced nos podría decir cuáles son ahí las medidas de seguridad en cuanto ya digamos a tener el contacto directo, porque pues hemos visto digamos en las plataformas que su merced nos dio cómo hacer actividades, pero no he visto cómo hacerlo con EPP. ¿Se puede incluir esa información en las capacitaciones o en las clases? Sí. Hoy estamos en la sesión número 6. El curso está diseñado para 12. Dentro de esas 12, en la clase 9 o 10, vamos a tratar esto con detalle, el tema de la seguridad y el tema de los elementos de protección personal relacionados con la parte eléctrica. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes trabajos. Podemos hablar de trabajos en tensión y trabajos en vacío. Entonces hay diferentes configuraciones y hay diferentes elementos de protección precisamente para los dos trabajos, en tensión y en vacío. Entonces más adelante vamos a tratar eso en detalle y pues ahí la mayoría de ustedes que trabajan en esta parte de seguridad y salud en el trabajo pues van a hacer sus aportes y nos van a contar sus experiencias que tengan ahí con relación a esto. Ahorita estamos tratando de entender qué es lo que están haciendo, no tanto qué medidas de prevención, sino qué es lo que están midiendo. Digamos, este señor, ¿qué está haciendo ahí? Entonces, probablemente está midiendo la corriente, está midiendo la temperatura, está midiendo el campo eléctrico, el campo magnético. Entonces, tenemos que saber cuáles son los riesgos de todos estos parámetros eléctricos. Tenemos que saber qué le provoca en el cuerpo humano la tensión, por ejemplo, qué le provoca al cuerpo humano la corriente. Y para saber qué es lo que le provoca, pues tenemos que saber precisamente qué es eso, qué es el campo magnético, por ejemplo, qué es un punto caliente, por ejemplo. Entonces, más adelante vamos a mirar eso más con detalle, eh, la parte de la seguridad. Sí, más o menos, Yasmin. Sí, 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 profe, excelente. Sí, porque me queda la dura, porque pues igual, pues ir como asociando todo el trabajo, porque digamos ahí puede estar midiendo, como su merced dice, lo que está alrededor, digamos, de ese cable, ¿sí? Ujú. Lo que está alrededor. Entonces sí me parece como chévere. Sí, porque Digamos, hay diferentes tableros, ¿no? Hay algunos sí, tableros de distribución, hay unos de control, que es lo que tú dices que es de información, hay unos de sí. almacenamiento. Y Entonces las, también vamos a revisar, por ejemplo, qué es un condensador, qué es un inductor.
para entender cómo están compuestos estos armarios y cómo están compuestos estos. Eso se llama el armario, sí. Se llama el armario. Entonces, ujú, Por ejemplo, el cuarto eléctrico aquí en Bogotá, pues una estación de Transmilenio, ellos tienen, digamos, ya el cuarto eléctrico ya. Esto que está aquí es muy pequeño, es como para un sitio pequeño, pero ya, digamos, un cuarto eléctrico ya es muchísimo más grande y el cable es muchísimo más grueso, ¿sí? Digámoslo, en el tipo de mediciones. ese que tú dices de Transmilenio es un sistema, una subestación, donde lo que están Sí, sí. haciendo es reduciendo la tensión. Viene la línea de Ah, 11.400 voltios y la pasan a 220, a 440 o a 120. Eso es lo que hacen en esa subestación. Hay otros tableros que están diseñados, por ejemplo, para corregir el factor de potencia, donde tenemos, por ejemplo, bancos de condensadores. Eso tiene unos protocolos de seguridad diferentes a esas subestaciones. Entonces, todo eso que tú dices, eso está consignado en el RETIE y está consignado en la NTC 2050, para que tú puedas ir a leer esas normas, para que tú puedas ir a mirar esos decálogos de seguridad. Pues tenemos que entender qué es un condensador, porque si no sabemos qué es un condensador y cómo almacenan la energía, pues no vamos a entender cuál es el protocolo de seguridad. Te pongo un ejemplo práctico digamos, en tu casa. Tú tienes un horno microondas. Ese horno microondas tiene adentro un condensador. Tú puedes desenchufar ese horno microondas e intervenir el, el horno sin saber que estás expuesto a un peligro. ¿Qué peligro? Que el condensador está cargado. ¿Cómo está cargado? Yo cómo descargo ese condensador. Entonces tenemos que sí o sí entender la parte física de esto, la parte eléctrica, porque si no entendemos la parte eléctrica, no voy a saber qué elementos de protección utilizar. Por ejemplo, son muy diferentes los elementos que utilizamos para hacer estos trabajos en tensión. Por ejemplo, el mantenimiento de las líneas de transmisión es un tipo de elemento. Y cuando hacemos trabajos en vacío, ahí es donde aplicamos las famosas reglas de oro para, para esos trabajos precisamente sin tensión. Te voy a poner un ejemplo. En el tema de las líneas de transmisión, los guantes, el overol y las botas no son dieléctricos, sino todo lo contrario, tienen que ser unos elementos eh, conductores de la electricidad por el tema de la equipotencialidad de las líneas. Entonces, como te digo, a medida que vayamos avanzando, esta es la sesión 6, vamos a ver 12 sesiones, vamos en progresión y pues vamos a tratar de siempre hablar del tema de la seguridad. muchísimas gracias, Inge. Listo, con gusto, Yasmin. Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, este señor está midiendo temperatura por el tema de los puntos calientes. ¿Qué es un punto caliente? Eso se genera cuando hay malas conexiones o hay desgaste del aislamiento de los conductores. Entonces, estos aparatos pues sirven para eso. Entonces tenemos que tener claro el tema de la división de la corriente para mirar también el calibre de los cables. Entonces ya vamos a mirar un ejemplo de esto. Por ejemplo, acá una aplicación que nosotros podemos ver en la casa es el tema de la distribución de las cargas. Entonces, cuando habíamos visto en la sesión pasada el tema de la distribución en la casa, habíamos hablado de los circuitos ramales y cómo estos se conectaban en paralelo. Entonces acá, esto es un diagrama pues bastante visual, bastante sencillo. Acá tenemos pues la fuente de tensión y tenemos tres circuitos en paralelo conectados a ella. Entonces, acá el ejemplo más básico sería que el circuito que nosotros tenemos de iluminación va a ser un circuito de bajo consumo, porque la iluminación que utilizamos hoy en día pues es iluminación LED, va a consumir menos. Todo lo que tenga que ver con generación de calor como planchas, hornos, duchas, todo lo que tenemos en generación de calor, pues va a tener un calibre diferente. Y todo lo que tenemos en la parte electrónica, otro calibre. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer un cuadro de cargas al interior de su casa, lo más normal es que en el circuito de iluminación pongan un calibre 14, si, dependiendo del tipo de iluminación.
Si estamos hablando de iluminación LED, van a poner un calibre 14. Si estamos hablando de esta parte de conexión de cosas como motores y resistencias que producen calor, vamos a poner un cable 12, que es lo típico que siempre hemos hecho durante años. Pero pues hay que entender el por qué. Acá tenemos para la parte de los circuitos que vamos a conectar cosas electrónicas, podemos usar también el 12 o podemos también usar un calibre 14. Entonces esto es importante porque mire, acá intuitivamente estamos utilizando el concepto de división de corriente, porque la corriente va a ser diferente para un circuito pesado, para un circuito de alta carga, a un circuito más liviano, que es el circuito de iluminación, para que lo entendamos pues a nivel doméstico. Entonces, eso es lo que uno hace al momento de hacer su diseño en la casa, por ejemplo, para no sobredimensionar y no ponerle a todos el mismo calibre. Entonces, generalmente todas estas cargas pesadas se les deja un circuito independiente y se le pone un calibre mayor, que estamos hablando de un calibre 12 o calibre 10. Para, digamos, el tema de la ducha eléctrica siempre se le pone un calibre 10. Es por ese motivo y tiene que ser un conductor independiente. Acá, por ejemplo, tenemos una extensión, un multitoma donde conectamos pues varios elementos. Esto pues es muy frecuente, esto lo hacemos todo el tiempo. Entonces, en esta foto y en esta foto vemos que están conectados unos celulares. Ahí en una multitoma podemos conectar 2, 4, 6 o 4 aparatos de estos que son de bajo consumo. Entonces la pregunta sería, ¿esto está bien hecho o es inadecuado? ¿Qué dirían ustedes? El de Yo el que creo que está. sí, porque existe el equipo, porque existe la, digamos, esa herramienta, sí está bien, porque existe, digámoslo así. Yo creo O que sea, sí. tú dices que porque existe esta regleta nos podemos permitir esto. Sí, pues igual son equipos pequeños, entonces uno sí se puede por ese tema, porque si lo crearon, pues sí debe servir para eso. O sea, exacto, sí, lo que tú dices es verdad. Si son equipos pequeños, esto está bien. Si lo vamos a utilizar para eso, para conectar el router, un celular, el teléfono, la tablet, sí, está bien. Si tomamos esta regleta y hacemos esto que ves acá, ¿esto está bien hecho? No, eso no, No, eso porque no. hay y Sí, Luz hace un Mariana. corto, se sobrecalientan las T, se calientan las T y después está la lavadora, está, hay equipos, se ven por los enchufes, se ven que es ahí, por ejemplo, porque como la lavadora, cosas así, entonces ahí sí no, porque puede generarse un accidente. Adicional, eso es como hechizo. La clavija está creada solamente para 3 elementos y son como muy pequeños. Sí, Listo, gracias, profe. Janine. Sí, Luz Mariana. Sí, profe, ahí puede haber un sobrecalentamiento y se hace un corto. Y en la parte de arriba, en la multitoma, ella tengo entendido que contiene un fusible y en el momento en que haya una alteración de energía, se apaga. En cambio, en la otra, pues podría provocar un incendio. Sí. Si tú vas y le preguntas a un bombero cuáles son los incendios más frecuentes, siempre es debido a esto. El 70% de los incendios que atienden los bomberos es debido a cortocircuito. Entonces tenemos que entender qué es un cortocircuito, qué es una sobrecarga. Entonces acá lo que está sucediendo es lo que nos decía Yasmín. Estas cargas son cargas livianas. Estamos hablando de acá de miliamperios. Si tú mides ahí la corriente que está pasando a través del cargador al celular, estamos hablando de corrientes muy pequeñas. Acá ya estamos hablando del orden de los amperios, porque vean, estas clavijas pueden ser, por ejemplo, de la lavadora, de la licuadora, de la secadora, de cosas que ya son más pesadas. Si las utilizamos al tiempo, pues vamos a generar un daño en el cable interno, el que vaya por dentro de la pared. ¿Qué va a suceder? Va a pasar mucha corriente por ese cable se va a calentar, ya hablando pues un poquito más técnicamente, el cable se va a calentar por el efecto Joule, entonces hay que mirar todas esta terminología.
Cuando pasa mucha corriente por un cable que no está diseñado para soportarla, se calienta, eso se llama el efecto Joule, calienta el aislamiento, es decir, el encauchetado. Ese aislamiento se va deteriorando con el tiempo, o sea, esto no va a pasar de un día para otro. Esto va a ser progresivo en el tiempo ese daño. Se empieza a dañar el aislamiento de la fase y el neutro, se cae ese caucho, se unen las dos, que es el neutro con la fase. Ese proceso, ahí es donde hablamos de cortocircuito. La definición de cortocircuito es resistencia cero, o sea que no hay resistencia alguna que impida ese contacto. Entonces, pasa ese contacto, genera una chispa, genera una, un arco eléctrico, se llama eso, genera una chispa y pues obviamente se empieza el fuego, se inicia el fuego a través del encauchetado del cable y se extiende por todos estos elementos plásticos que tenemos y ahí es donde suceden los accidentes, que pues son, como te digo, son bastante comunes. Entonces estas prácticas no solamente debemos evitarlas a nivel doméstico, sino pues a nivel industrial. Ha pasado también que se conectan herramientas caseras como digamos el taladro, la pulidora. Inclusive ha pasado que llevan los equipos de soldadura, que se daña de pronto una puerta, una bisagra, una cosa que toca ir a soldar y viene el señor y conecta acá su equipo de soldadura y pues hace desastres ahí. Entonces es importante que evitamos esta parte. Entonces volvemos al origen de lo que estamos viendo, divisor de corriente. Entonces, si voy a utilizar la nevera, no tengo donde más enchufar, si voy a utilizar la lavadora y la licuadora, acá pues si no las estoy utilizando, eso está bien, pero pues cuando vaya a utilizar una, no utilice la otra, ténganlo también en cuenta. Cuando esté usted haciendo allá lavando la ropa, no vaya a hacer el jugo al tiempo, sino primero lave la ropa y después haga el jugo. Y después haga el otro arreglo que tenía que hacer. Entonces ahí sí sería permitible. Entonces, esto técnicamente se llama diversificación de la carga. Esto está en unas tablas que nos ofrece Codensa y en él vamos a ver si al final del curso vamos a entrar en profundidad con esto. Entonces, pero pues sí, es también tener un poquito de sentido común. No se necesita pues tampoco ser el eléctrico más capacitado para darse cuenta que estas cosas no se hacen. Listo, entonces acá entrando ya a la parte del cálculo matemático, del cálculo teórico, nos presentan estas dos ecuaciones muy sencillas basadas en este diagrama. Entonces tenemos acá una fuente de tensión y dos resistencias. Este divisor de corriente solamente funciona para dos resistencias. Si tenemos tres, pues ya nos toca hacer una reducción y, y no funciona. Solamente no aplica para el caso de dos resistencias. Listo. Entonces acá, si queremos hallar la corriente que pasa por la resistencia 1, utilizamos esta de acá. ¿Qué nos dice esta ecuación? Algo muy sencillo. Tome la resistencia 2, el valor de la resistencia 2, y divídalo entre la suma de las dos resistencias, y ese resultado lo multiplica por la corriente total. Ya vamos a hacer un ejemplo. Y lo mismo, la segunda, si quiere hallar la corriente que pasa acá por 2, simplemente toma la R1, que es esta de acá, suma estas dos y multiplica. Entonces, como pueden ver, acá no estamos haciendo pues nada del otro mundo, solo estamos sumando, dividiendo y multiplicando las operaciones básicas. Simplemente es ir a tomar una calculadora y reemplazar esos valores. Obviamente no nos vamos a poner a hacer esto a mano, no es el objetivo del curso. Entonces, bueno, para entender más o menos esto que estamos hablando, vamos a hacer este ejercicio. Acá en este diagrama ustedes pueden ver que viene una corriente, esa corriente es grande, vean, está amarilla. Siempre la corriente la denotamos con flechas. Entonces viene esta amarilla, viene acá a este nodo, esto se llama nodo, llega acá a este punto y ¿qué va a pasar? Se va a dividir.
¿Por qué se va a dividir? Porque hay dos caminos posibles. ¿Por dónde se va a ir la mayor cantidad? Por el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? El de 220 ohmios. ¿Por qué? Porque 220 es la resistencia más pequeña, es más pequeña que 1000. Entonces va a pasar la mayoría de la corriente por ahí. ¿Cuánta corriente? Ya vamos a ver a través de esta fórmula. Estas dos corrientes pues van a seguir su curso acá, vienen acá, esta viene bajando y se vuelven y se encuentran. Entonces esta amarilla que está acá vuelve y aparece acá en sentido contrario para cerrar el circuito. Entonces volvemos a lo mismo. Esto es desde la teoría de las ecuaciones, de las leyes de Kirchhoff, pero se pueden entender también así intuitivamente con la ley de la conservación de la energía. La energía pues tiene que aparecer en algún lado. Listo, entonces vamos a reemplazar estos valores acá en la ecuación. Entonces, no sé si haya la necesidad de que les muestre la calculadora para hacer esto, o simplemente acá con el reemplazo ya queda claro. Alguien que tenga alguna duda de cómo ingresar esto a la calculadora, estos valores, para mostrarle cómo se hace. No, Profe, profe, no creo que haya necesidad. si se Ya- puede, sí. Es Listo, como Luz para Mariana aprender. dice que sí. Listo, lo vamos a hacer rápido, no nos vamos a demorar. Entonces les voy a mostrar acá la calculadora. Les voy a compartir la... ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la calculadora? Listo, Luz Mariana. Entonces, como les decía, esta calculadora no es que sea muy buena. Hay unas mejores ahí para el celular, aplicaciones del celular. Pero bueno, esta para estos efectos nos sirve. Entonces vamos a aplicar la fórmula que me decía, tome la resistencia, que era la primera era de 220, vamos a utilizar siempre acá los paréntesis, 220 y lo vamos a dividir entre la suma de las resistencias, que era una de 1000 más una de 220. Cerramos ahí el paréntesis y ese resultado lo multiplicamos por la corriente total. La corriente total era de 66.5 miliamperios. Entonces, cuidado con el prefijo. Entonces, 0.66.5 miliamperios. Ahí quedó bien escrito. Entonces hay que saber escribir los miliamperios. Hacemos esa multiplicación y nos da que la corriente que pasa por la resistencia de 1000 ohmios es de... ¿Me ayudas ahí, Luz Mariana, a leer este número? Ese es 1.19 miliamperios. No, corre otra cifra más. 11, 2, casi 12. 11.99 miliamperios, casi 12. Casi Esa 12. aproximación está correcta, casi 12, prácticamente 12. Esas 12, aproximaciones sí. se pueden hacer y son válidas. Listo, casi 12. Listo, ya entendimos la idea. Entonces vuelvo acá a la presentación. ¿Alguien tuvo alguna duda con ingresar esos valores ahí a la calculadora? Listo, creo que no. Bastante sencillo. Hay que pues saber utilizar las herramientas y utilizarlas bien. Listo. Entonces, volviendo acá a la presentación, hacemos lo mismo con la otra resistencia. Yo ahí en el ejemplo puse la de 220, acá ponemos la de 1000 y me da la corriente de 54.5 miliamperios, que es la que baja por esta resistencia de 220. O sea, la mayoría de la corriente se va a venir por acá, porque es por donde ofrece menos resistencia. Y la corriente de 1 kiloamperio, de 1 kilo ohmio, perdón, que va a pasar por la resistencia de 1 kilo ohmio, pues es lo que acabamos de ingresar ahí a la calculadora, que dijimos que era de
de 12 miliamperios. Es lo que va a venir por acá. Cuando yo sume esos dos valores, pues me tiene que dar la corriente total. Entonces acá lo que estamos haciendo, corriente total es igual a la suma de las dos corrientes. La primera es de 54.5, la segunda es de 12 miliamperios. Hacemos esa suma y efectivamente me da la corriente de acá, 66.5 miliamperios. Listo, eso era les quería hablar sobre el tema de la división de corriente. Siempre, como les digo, pues es muy importante saber estas pequeñas fórmulas, estos pequeños conceptos, más que fórmula, aprender e entender el concepto. Entonces, si entendemos este circuito, si tenemos este circuito en la cabeza, sabemos qué es lo que vamos a medir y cómo está funcionando la corriente. Bueno, vamos a tratar el tema de la protobar. Entonces, pues para muchos puede ser algo ya conocido, ya la han trabajado, ya la conocen, ya sabe cómo funciona, ya sabe sus limitaciones, ya sabe sus aplicaciones. Entonces, pues les pido un poquito de paciencia para las personas que de pronto no la conocen. Entonces, se las voy a explicar acá. Entonces, la protobar es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces, acá hay dos palabras clave: prototipo y soldadura. Entonces, no necesitamos soldadura y la vamos a utilizar para montar y desmontar cosas, para hacer pruebas. Entonces no nos va a servir para circuitos fijos, para aplicaciones fijas, sino sirve más que todo para la parte de la gente que le gusta jugar con la robótica, para personas aficionadas o para nosotros que estamos acá en un proceso de aprendizaje, en un proceso formativo, pues es una herramienta muy útil. Entonces aquellos que tengan la oportunidad de pronto de comprarla, pues sería lo ideal. Entonces, es ideal para pruebas rápidas y modificaciones en el diseño del circuito. Entonces, acá tenemos la protoboard. Esta protoboard ustedes la pueden conseguir en el mercado, precio muy económico, entre 15.000 y 20.000 pesos, dependiendo pues la calidad. Entonces, una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura, lo que habíamos visto ahí. Acá algo de historia, pues fue inventada en 1960, en la década de 1960. Y desde las primeras versiones básicas hasta las actuales, pues ahí han habido diferentes avances. Entonces, em, esta que ustedes ven arriba, pues son algunos de los montajes que se hacían antiguamente, pues se utilizaba mucha la parte de la soldadura y elementos que pues eran difícil de entender y difícil de configurar ahí. Pero pues estas fueron como las primeras nociones que hubo de esta herramienta. Acá tenemos una tabla de panadería, de cocina. Entonces también se utilizaba para hacer este tipo de montajes. A raíz de esto, pues también adoptó su nombre en algunos simuladores, en algunos software. En algunos países no la conocemos como protoboard, sino como breadboard, em, refiriéndose textualmente, literalmente a una tabla de cocina, a una tabla de pan. Entonces, como ustedes pueden ver acá, estas conexiones pues eran bastante engorrosas, tocaba utilizar soldadura, calentar el cautín, calentar el estaño, ir a hacer esas uniones y pues ustedes pueden ver acá un circuito pues bastante sencillo, una pila, un interruptor y un LED. Entonces, para hacer un montaje de esos era complicado, era pues bastante tedioso. Ya con las actuales pues se nos facilita mucho la vida porque pues esto lo podemos montar y desmontar muy fácil. Acá, por ejemplo, si queremos cambiar estos condensadores, estas pastillas, este pulsador, el LED, lo que sea, es simplemente quitarlo y ponerlo. Muy fácil. Entonces, como les decía, esa es la idea de esta herramienta. Poder utilizarla en el ámbito de la educación. Entonces acá para empezar a manejar esta herramienta pues tenemos que entender cómo está hecha. Entonces acá tenemos una vista frontal, una vista por encima y una vista por debajo. Entonces acá por encima pues tenemos una serie de orificios, ya vamos a mirar cómo funcionan.
y en la parte de atrás esto va cubierto con un plástico o con un metal, dependiendo la calidad de la protoboard. Entonces, obviamente acá pues ya antes del plástico un aislante, después el plástico y después sí la parte metálica o simplemente el plástico. Entonces tenemos acá varias configuraciones, tenemos acá dos barras laterales y acá a este lado otras dos barras. Esta nos sirve para energizar la protoboard. Estas son las que vamos a utilizar para poner la fuente de alimentación o la pila, lo que vayamos a utilizar. Como ustedes pueden ver acá en esta hilera podemos conectar muchas cosas a un mismo punto. En electricidad, cuando hablamos de punto, nos referimos a una conexión común. Es diferente hablar de varios componentes conectados a un mismo punto. Es decir, que esto nos da la facilidad de conectar, por ejemplo, 30 componentes al mismo punto. Si queremos, por ejemplo, conectar 30 bombillos, 30 LEDs, los podemos conectar a un punto común. Los 30 van a estar conectados en un mismo punto. Entonces es importante entender el término de punto. Acá en estas barras horizontales que ustedes están viendo, son estos 5 hoyitos que tenemos acá. Ya ahorita lo miramos en el Tinkercad que se ve más claro. Pero podemos entender acá que son puntos comunes. Entonces acá tenemos también 30 puntos comunes y acá otros 30. Entonces esta protoboard nos serviría para conectar, para hacer un circuito donde tengamos 30 puntos diferentes. Entonces ya ahorita vemos con más detenimiento esa parte. Tenemos acá el bus de alimentación, que era lo que les comentaba, el positivo, el negativo, esto siempre se suele puentear, positivo con positivo y negativo con negativo, para facilitar la conexión de los elementos, para que no haya que irse muy lejos y extender mucho cable, entonces hacemos este puente. Vamos a mirar ahorita en el ejemplo para entender esto mejor. Esta protobar es un poquito más sofisticada porque tiene pues un soporte metálico y podemos acá alimentarlo de una forma más fácil para no tener que alimentar directamente acá, sino hacemos con una extensión, con unos cables, entonces es un poquito más, como de una gama un poquito más alta. Tenemos pues varias configuraciones, tenemos varios estilos, varias ofertas en el mercado. Vienen estas de colores, estas las venden individualmente y se pueden armar como un rompecabezas. Entonces podemos armar una tabla muy grande por medio de estas protobar más pequeñas. Y pues la que comúnmente uno siempre utiliza, esta pequeña, esta mediana. Esta es la mediana. Entonces, como pueden ver acá en este circuito, es muy fácil de entender, es muy fácil de ir a mirar, por ejemplo, donde hay una falla porque está muy bien organizado. Entonces, eso es importante. El tema de la organización, el tema de la pulcritud, como ustedes pueden ver, solo tenemos acá cables horizontales y verticales. Siempre se evita al máximo poner acá cosas diagonales por el tema del entendimiento de qué es lo que está pasando, porque si se llega a dañar algún componente, pues es fácil ir a reemplazarlo. Si dejamos esto desordenado, si lo hacemos de pronto a las carreras y ponemos cables atravesados, se nos va a dificultar al momento de ir a mirar alguna falla. Entonces, siempre es importante el tema de la pulcritud. Tenemos pues varias opciones en el mercado. Esta está pequeña para hacer, esta se utiliza más que todo es para probar los elementos, para ver si están funcionando. Tenemos esta pues ya un poquito más avanzada para hacer ya algún circuito, un prototipo ya mejor, más elaborado, un poquito más complejo y pues esta que son tres de estas, son tres unidas. Entonces, esto ya es para las personas que les gusta ya la parte de la robótica y manejar las tarjetas de Arduino, las microbit, cosas como esa, entonces ya se utilizan estas protoboard. Entonces acá tenemos algunas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Que no requiere soldadura,
que es reutilizable y fácil de modificar. Eso es importante. ¿Qué desventajas tiene? Que no son aptas para circuitos permanentes y pueden tener conexiones menos seguras. Entonces, hay que tener claro que esto no lo vamos a utilizar, por ejemplo, para el arrancador de un motor en una industria. Nos serviría para hacer el prototipo, para probar si sirve la configuración que estoy haciendo y luego lo mando a hacer en un circuito ya impreso, donde quede pues de una forma más robusta, de una forma más confiable. Porque como nos dice acá, nos advierte que las conexiones no pueden ser tan seguras por el tema del uso, porque la estamos utilizando frecuentemente, poniendo y quitando cables de diferente diámetro. Entonces, cuando introducimos, por ejemplo, un condensador, no sé, de 100 microfaradios de estos de 30 voltios que son un poquito grandes, entonces esas terminales vienen anchas. Entonces, en un momento usted llega y lo introduce ahí en el orificio y sirve perfectamente. Cuando vamos a hacer otro montaje, usted saca ese condensador y va a poner, por ejemplo, un LED o va a poner un cable más delgado, entonces ya esa conexión ya queda un poquito suelta. Entonces, es debido a esto. De tanto uso se puede ir dañando. También a veces dejan los condensadores ahí, los sobrecargan, estos se explotan y dañan la protoboard. Entonces, esos son pequeños detalles que uno va viendo ahí con este tipo de herramientas. Acá nos recalca el tema de los prototipos, es para hacer prototipos, proyectos educativos y pruebas rápidas, verificación de componentes. Entonces es ideal para estudiantes y aficionados. Ya como les digo, ya si ustedes quieren para una aplicación, pues ya utilizan la que ustedes conocen, la verde, que usted ya manda a hacer esa impresión y ya puede soldar sus componentes ahí. Ya le van a quedar fijos. Listo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Pues la idea no es hacerlo acá ya a mano, sino pues ir a comprobar el resultado en el Tinkercad. Entonces la idea es, ahorita después del descanso, tomar este diseño, este circuito pues tan sencillo que tenemos ahí, ir a probar la corriente, medir la corriente, entonces verificar que lo que va saliendo acá es lo mismo que llega acá, la división de corriente, entonces hacemos matamos un pájaro dos pájaros de un solo tiro, que es comprobar la protoboard y comprobar la teoría del divisor de corriente. Vamos a hacer ambas al tiempo. Entonces, nos vemos a las 9:05. Tomémonos ahí 10 minuticos de descanso. Listo, ya ahorita entonces cuando volvamos resolvamos las dudas que de pronto hayan surgido de la presentación. Listo, ya puse la grabación, voy a compartir nuevamente. Listo, me confirman ahí rápido, porfa, si estamos viendo mi pantalla. Listo, gracias. Listo, entonces les decía que íbamos a hacer el montaje. Entonces es un montaje muy sencillo. Pues lo primero que vamos a introducir es la protoboard. Entonces nos vamos acá al menú de la derecha. Seleccionamos donde dice todos. Bajamos con el scroll del mouse y introducimos la protoboard. Algunas personas están trabajando esto desde el celular. Es bastante tedioso porque estos símbolos, este menú sale ahí amontonado. Es cansón hacerlo desde el celular. Entonces la recomendación es trabajarlo desde el computador y pues obviamente con un mouse para que se nos facilite la tarea. Listo, entonces tenemos acá la protoboard. Hay de diferentes tamaños. Está la que les contaba, la mediana, y está la pequeña. Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a utilizar la mediana. Con esta es más que suficiente.
Entonces vamos a explicarla acá rápidamente, lo que ya habíamos visto ahí en las diapositivas, cómo es que está configurada internamente la protoboard. Entonces tenemos acá, ustedes se sitúan acá en cualquiera de estos puntos, en cualquiera de estos orificios, y como pueden ver, sale ese testigo ahí verdecito, esos círculos verdes que me están indicando que esos orificios pertenecen a un solo punto. Es decir, puedo conectar 30 elementos diferentes ahí a un mismo punto, que en este caso es el negativo. Hace lo mismo con el positivo. Entonces, en cualquier parte que ustedes se sitúen, él me dice cómo están conectados, qué orificios están conectados. Entonces, como pueden ver ahí en la imagen, toda esa hilera de orificios están conectados entre sí. Lo mismo pasa con los de abajo. Ya, tenemos ahí todos los orificios conectados entre sí. Y con el de arriba con el negativo. Entonces ya vamos a ver cómo puenteamos esto. Estos del centro ya no están horizontalmente, sino están verticalmente y vienen en grupos de 5. Entonces estos 5 orificios están conectados de manera tal que yo puedo conectar 5 elementos a cada punto. Entonces tenemos 30 puntos. Tenemos 30 puntos ahí. Y acá en esta parte de abajo tenemos otros 30 puntos. Ahí están conectados con las láminas que habíamos visto anteriormente en esta diapositiva. Están conectados a través de estas láminas horizontales que vemos acá. Ese es un contacto metálico que está interno y hace que haya continuidad entre cada uno de los puntos. Entonces es bastante útil bastante intuitivo de entender y bastante útil en la parte de conectar varios elementos a un solo punto. Listo. ¿Alguna pregunta acerca de la protoboard? ¿Alguna inquietud de cómo están conectados? Estos números que ustedes están viendo acá son coordenadas. Entonces está numerada del 1 al 30 y viene desde la A hasta la J, A, B, C, D, E, F, G, H y J. Esto se utiliza para mirar, para las anotaciones, para las memorias de cálculo, para los planos, ustedes decir, bueno, mi componente tal, mi LED tal está conectado en la coordenada H21, por ejemplo. La terminal del cátodo o la terminal del ánodo está conectada en H22. Para eso se utiliza. Acá no nos vamos a detener tanto en eso, sino vamos a enfocarnos en entender cómo está conectada acá internamente y cómo es el funcionamiento de las mediciones de la división de corriente, cómo vamos a conectar el multímetro para aquellos que tuvieran dificultad con la tarea, podemos reforzar esas dudas o inquietudes que hayan tenido con lo que vamos a hacer ahorita. Lo importante pues es trabajar esto. Si no lo trabajaron, pues no van a salir dudas. Si no salen dudas, pues no vamos a entender. Nos vamos atrasando, nos vamos desmotivando, porque pues vamos progresivamente. Pues la idea es ir trabajando, ir resolviendo dudas para no quedarnos rezagados. Listo, entonces vamos a introducir la fuente de tensión. Ustedes habían hecho la tarea añadiendo pilas. Acá vamos a introducir la fuente de tensión, que es más práctica, que es lo que nosotros podemos encontrar en un laboratorio. Por ejemplo, en los laboratorios del SENA, en los laboratorios de las universidades, tenemos estas fuentes de alimentación. Entonces la fuente de alimentación consta de una pantalla para medir la tensión, otra para medir la corriente. Esta fuente nos sirve hasta un máximo de 30 voltios. Entonces vamos a ver cómo se conecta. Entonces tenemos ahí la fuente y tenemos que introducir las resistencias. Entonces vamos a introducir las resistencias y vamos a ver cómo se conectan acá en la protoboard. Entonces la voy a conectar esta
y ya le vamos a cambiar el valor y ya vamos a revisar qué dudas puedan surgir de esta conexión. Listo. Entonces el diagrama me decía que conecte las resistencias en paralelo. ¿En paralelo a quién? A la fuente. Entonces tenemos la fuente y las dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces vamos a hacer esa conexión acá. Listo. Entonces acá la fuente nos marca el positivo y el negativo, entonces podemos utilizar estos colores para identificar bien la conexión. Entonces, como habíamos dicho, estas barras horizontales nos sirven para energizar la protoboard. Entonces la energizamos, le ponemos acá de color rojo para saber que ese es el positivo y esta la vamos a conectar de color negro. El negativo lo vamos a poner de negro. Listo, ya quedó. Vamos a poner de una vez esta fuente el valor de la tensión, que es de 12 voltios. Le damos enter y ahí ya quedó. Las resistencias habíamos dicho que una era de 1K, esta ya viene por defecto, y la otra habíamos dicho que era, esta es de 220. Por defecto acá el software siempre me deja en kiloohmios, lo tengo que cambiar a ohmios. Algunas personas cometieron ahí un error en la tarea, dejaron eso en kiloohmios y no les daba la corriente. Les daba una corriente muy pequeña. Otro error frecuente que vi ahí es que querían medir la corriente como se medía la tensión. Entonces, pues ese tipo de cosas pues es la que queremos entender acá y a eso vinimos a este curso, a entender esa diferencia y esos conceptos. Listo, entonces para conectar esto en paralelo voy a tomar la terminal 2 de las dos resistencias y las voy a conectar al negativo, como acá vean. Estas son las dos resistencias. Vamos a decir que estas son las terminales número 2 y las voy a conectar al negativo de la pila. ¿Ve? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces siempre tener a mano o tener en la mente el circuito que vamos a hacer. Entonces conectamos al negativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Alguien diría, lo voy a conectar de acá a acá. Está correcto. En la vida real no puedo hacer eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? No lo voy a conectar desde acá, sino desde cualquier orificio de estos. ¿Por qué? Porque en la vida real no me van a caber ahí los dos cablecitos. Solamente cabe uno. Es por eso. Acá el software me permite esa conexión, pero pues lo ideal es no hacerlo para ir entendiendo el problema. Hacemos lo mismo acá. Acá quiero recalcar que desde cualquier punto serviría. Si yo tomo ese punto o tomo el de arriba, el D9 o el E9, serviría. ¿Qué estoy haciendo? Tratar de conectarlo como lo haría en la vida real, en el camino más corto, ¿vean? Para utilizar menos cable y para que sea más fácil de ver. Listo. Y después me dice acá, bueno, acá me faltó algo que me decía ahí en la diapositiva, que es puentear el negativo con el negativo. El de arriba hacer ese puente, ya vamos a ver por qué. Y el positivo con el positivo. Esto siempre se hace. Entonces ponemos este de color rojo. Siempre lo es recomendable. Listo. ¿Qué me hace falta acá? Cerrar el circuito. ¿Cómo lo cierro? Conectando la otra terminal, la de arriba, vea, la terminal 1, la conecto a la parte positiva de la fuente. Entonces estos tres me quedan conectados a la parte positiva. Entonces conecto desde acá, volvemos a lo mismo. Lo podría hacer desde acá. No lo vamos a hacer, ya dijimos por qué. Listo. Este lo conectamos acá y ya ahí quedó el circuito como lo tenemos en el diagrama. Entonces energizamos acá y comprobamos que pues la corriente de entrada
es de 66.5 miliamperios, que era lo que nos decía ahí en la diapositiva, 66.5 miliamperios. Entonces ya comprobamos que esto está bien conectado. ¿Qué nos hace falta? Verificar que la corriente que pasa por cada una de las resistencias corresponde a 54.5 miliamperios y 12 miliamperios. Entonces es lo que vamos a hacer introduciendo dos multímetros. Quiero que me cuenten si hay alguna duda hasta ahora de cómo conectamos esto ahí. Sí, Michael. Ah, no, perdón. Michael les está pidiendo esa entrada. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahora? Camilo, Yasmín dice que todo bien. Listo. Parece que todo es bien. Si alguien tiene alguna duda, no importa, levante la mano y la resolvemos. Listo, entonces, ¿cómo, cómo nos decía la teoría que teníamos que medir la corriente? Abriendo el circuito. Entonces, muchos cometieron el error en la tarea que conectaban el multímetro con el circuito acá pues cerrado. No tiene sentido porque la corriente obligatoriamente tiene que ser medida con el circuito abierto. Entonces viene la corriente acá por la terminal positiva de la fuente, hace acá el recorrido, vea, por el puente, para eso era este puente, sigue por acá, se cierra acá, continúa por la resistencia y se cierra en el negativo. Esa es la trayectoria de la corriente. Entonces, en cualquiera de esa trayectoria, en cualquier punto de esa trayectoria, ustedes van a medir la corriente. A mí, por ejemplo, me parecería cómodo medirla acá, que tenemos espacio. Entonces, yo quitaría este cable de ahí y conectaría la parte positiva al multímetro, al positivo del multímetro, y esta parte negativa, que sería en serie, la conectaría a la resistencia para medir esa primera corriente. Como le digo, cada cabeza es un mundo, cada quien ve las cosas de manera diferente, lo puede hacer a su manera. Lo importante es que mida lo mismo y que sea coherente. Esta es mi forma. Hay algunas personas que lo podrían hacer diferente. Listo. Entonces vamos a medir de cuánto es esa corriente. Entonces ponemos acá el multímetro en función de corriente y verificamos que ese 54.5 es el mismo que tenemos acá. Es decir, la corriente que va pasando por la resistencia de 220 miliamperios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces ahí estamos repasando cómo medir corriente, cómo configurar el multímetro, cómo utilizar la protoboard, cómo conectar los elementos en la protoboard, cómo leer la información que me está dando la fuente, cómo abrir el circuito para conectar. Entonces, si ya tenemos esto claro, vamos avanzando en el curso. Ya podemos entender algunos conceptos. ¿Alguna duda de cómo conectamos eso ahí? Aldemar dice que bien. Me preocupa un poquito ese silencio porque eh, la vez pasada cuando dijimos lo de la tarea que todo había quedado claro, dije, hubo el mismo silencio y después fuimos y miramos las tareas y esas conexiones no estaban tan bien. Entonces la idea de esta reunión al ser sincrónica, es eso, que aprovechemos y discutamos que valga la pena la trasnochada. Mm, Profe, buenas Sí, noches. Cristian. Yo sí tengo duda. Sí, señor. Lo que pasa es que yo estoy haciendo acá el ejercicio en, en Tinkercad, Sí, señor. pero en la fuente poder no sé cómo qué valores ingresaste, me perdí ahí y Listo, entonces bueno, volvemos acá a la presentación. sí, Listo, entonces introdujimos
los elementos. Introdujimos la fuente, Sí, introdujimos la protoboard y los multímetros. sí, Acá en la fuente, usted le da clic ahí y acá le sale. Entonces usted le pone acá los 12 voltios, sí, que era lo que me indicaba. La corriente usted la deja ahí quieta porque esto se va a graduar sola. Usted la pone acá en el máximo. Si la pone acá en cero, pues va a quedar sí, no va a quedar funcionando. Póngala acá en el máximo y ahí ya ella mide la corriente automáticamente. ok, sí, Y el multímetro, sí, sí, sí ve cómo lo conectamos acá. sí, Listo. pe- No sé si quiera de pronto compartirnos lo que está haciendo y miramos a ver si la configuración suya está bien conectada. Si sí, quiere, señor. compártanos su pantalla. Ok, ya no sé. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Como les decía, estuve revisando algunos trabajos y tenían ahí unos errores. Listo, profe. Listo, bien. Entonces, bueno, acá la tengo ya con los valores de 12 y 5. Sí. Entonces, pero cuando le doy correr la simulación, me aparece esto. No me aparecen los 66.5 miliamperios que debería tener el Ok. circuito. Pero sí sabe por qué, más o menos. Mire la configuración de las resistencias. Mm, Porque es que vea que esa resistencia ahí donde esto, sí, ok, esa resistencia que está haciendo ahí, sí, está sí. desconectada. Ajá, sí, señor. Es por eso. Listo. Entonces, listo, terminemos ahí el ejercicio acá con la pantalla de Cristian. Entonces, esta debería ir acá en el. Listo, es a donde la conectaría. Este iría en el positivo. En el positivo, correcto. Ah, ok. Listo. Ahí ya le da la corriente que es. Sí. Y la corriente de 12 miliamperes, porque usted puso lo contrario como la puse yo. Usted puso la de 1K, Sí, exacto, esta la es la puso a la única. izquierda y la de 220 a la derecha. Entonces acá también tenemos que mirar algo interesante. Que la corriente se va por el lado donde haya menos resistencia. Es Exacto, decir, por la de 220, sin importar la distancia. Porque siempre ha exacto. surgido también ese tema de la distancia. No importa la distancia, lo que importa es la resistencia. Ok, o sea, si yo conectara este de acá, sí me da los 54. Sí, conectémoslo de una vez ya que su merced está compartiendo ahí. Entonces, un segundo. Listo, entonces ya que está ahí con esto, pues eh, haga esa conexión tratando de explicarle a los compañeros. A ver si su merced lo explica de otra forma. Listo, entonces digamos que aquí está. Entonces, esa configuración iría hacia el positivo para que no me pase lo que me pasó inicialmente, que no me daban los valores porque esa resistencia no estaba Ujú. conectada. Y aquí está entonces el negativo, lo conectamos acá y este positivo, bueno, este ya iría aquí en este. Entonces al correrlo, ahí no. Ahí está en función de tensión, el multímetro. Ah, perdón. Ajá. Listo, ahí nos da 0 amperios porque está mal conectado. Ah, ok, este es el Es al otro lado, sí. positivo acá. Ajá. Listo. Uno de esos tiene que ir conectado al positivo de la protoboard. Ujú. Listo, ahí está bien ese. Bien. Y ese lo conecta al positivo de la protoboard. Exacto, ahí. Listo, ahí ya quedó para medir corriente. Y ahí sí cincuenta me y da cuatro punto cinco. 54. Listo, ahora déjese conectado y conecte el otro. Entonces este en negativo iría acá. Este iría en el negativo.
Ese al positivo también. Este, No, mentiras, ese eso ahí. Sí, esa- sí, sí, ahí. acá. A la resistencia, sí. Y el positivo a la parte positiva de la protoboard. Eso ahí. Listo. Ahí ya comprobamos que lo que me está marcando la fuente, que son 66.5 miliamperios, La es sub. la suma de esas dos corrientes. Ok, profe. Listo, gracias, Cristian. Listo, sí. ¿Alguna duda de lo que hizo Cristian ahí? Listo, creo que no. Listo, entonces vamos a verificar, vamos a suponer que acá... perdón porque no estoy compartiendo. Entonces vamos a suponer por un momento que esta fuente no me está dando esa información, que no me está diciendo cuánta corriente es y que voy a medir la corriente total del circuito. Entonces, bueno, voy a conectar esta primero acá. Vamos a conectar esta para medir las corrientes y ya mediremos la parte de la corriente total. Y esta la conectamos acá al positivo. Listo, ahí están los 12 miliamperios y los 54.5 miliamperios. Algunas fuentes de estas no me miden la corriente, sino que yo tengo que ir a medirla. ¿Cómo la medirían ustedes? Pues lo sencillo sería medirla abriendo el circuito acá, a la entrada. Introducir el multímetro y conectar esto en serie con el circuito. Entonces lo conectamos acá y medimos la corriente. Ponemos en función de corriente y ahí nos tiene que dar el valor. Listo. Bueno, acá me dio negativo porque la conecté a la terminal negativa. Entonces me tocaría hacer acá un cambio de polaridad para que me dé lo correcto. Listo, hay que darnos los 66.5 miliamperios. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Reforzar todo lo que habíamos hecho en la tarea, aclarar las dudas y verificar que los valores teóricos son los mismos que nos dan en la simulación. Ustedes podrían jugar con este software, la idea es esa, que ustedes le pongan cositas, por ejemplo, podrían ponerle acá un LED. Más adelante vamos a ver cómo funcionan los LEDs. Por ahora la vamos a poner acá en forma de como si fuera un testigo. Ya después les voy a explicar qué es el ánodo, el cátodo y cómo se conecta esto. Por ahora la idea es solo mirar que el circuito se esté cerrando. Listo, entonces ahí ya se iluminó el LED. Entonces ustedes pueden jugar con eso, ya pueden meterle cosas, interruptores. La idea es lo que hemos dicho. Yo solo presentarles acá cómo funcionan los elementos y ustedes en un trabajo autónomo tratar de llenarlo con más cosas. Esa es la idea. ¿Alguna duda con las conexiones? ¿Todo claro? ¿Seguros? William dice que sí. Harold dice que sí. Cristian, bueno, bien. Siempre las mismas personas. Listo, entonces eso era lo que íbamos a hacer hoy. Entonces, los que no han entregado la tarea, pues no se cuelguen con eso. Había plazo hasta hoy. Los que no alcanzaron por temas de pronto de tiempo, pues hay que abierto para que la sigan, para que la suban cuando tengan tiempo. La idea pues no es acosarlos con eso, la idea no es
No es decirle, bueno, entrégueme o si no pierden el curso, no. La idea es que aprovechemos este tiempo para preguntas, para, para tratar de entender pues lo más posible, aprovechar el curso. No, no con la presión de las notas, con la presión de las evidencias, de las tareas. Entonces ahí quedo pendiente para las dudas. Cualquier cosa pues me avisa. Voy a llamar lista rápidamente para ya irnos a descansar y no molestarlos más. Carlos Bastidas, Yasmín Castellanos, Aquí estoy, profe. ¿cómo te fue con este montaje, Yasmín? Bien, bien. Voy a ver otra vez de nuevo el video. ¿Tuviste muchas dudas? No, pues las que tuve en ese momentico yo se las pregunté y su merced me las respondió. Ok, listo. Pero acerca de esto del montaje en el Tinkercad, todo bien. De la medición de la corriente, todo bien. Sí, es aprenderse el positivo, negativo, las filas, las columnas y Ok, cómo conectar bien. listo. ¿Ya entregaste la tarea? No, voy a salirme ya para poderme hacerla. Es que no pude en este fin de semana. Listo, Pero entonces ya me voy a poner a hacerla para entregarla. no, como les decía, o sea, no, no hay afán, pero si dejamos un tiempo, si habíamos dicho que esto, entonces la idea es esa, no dejarnos colgar para ir Mm. mirando estos detalles y para ir solucionando dudas. Sí, 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 señor. Sí, Listo, también igual entonces para poder cualquier duda entender. que tengas de la tarea o de este montaje me avisas. Bueno, listo, profe. Listo, profe. Gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, Cristian feliz Orlando noche. Castillo. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Bueno, hasta luego, que estés bien. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Cristian? Bien, bien. Ahorita al final es la que me estaba entrando, pero por los valores. Pero Ah, ya. sí, su merced fue el que nos compartió. Sí, bien, Sí, sí, listo. señor. Listo, bien. Listo, Excelente. listo, profe. Cualquier duda, pues tratar ya como usted ya le está cogiendo el tiro. Entonces trate de meterle LEDs, interruptores y Listo, pues ir mirando cositas un poquito más complejas. listo, listo, sí, señor, profe. Listo, me avisa entonces, listo. Listo, profe, de una. Gracias. Brian José, Angélica Gutiérrez, Presente, profe. ¿cómo te fue con esto, Angélica? Bien, estaba recordando que cuando estaba en el instituto que empecé a estudiar, tuvimos una clase de riesgo eléctrico y nos pusieron a hacer un ejercicio. El profesor llevó el material y nos puso a hacer un ejercicio similar al que su merced nos estaba haciendo el día de hoy. Estaba recordando De la eso. Protobar. Sí, profe. Ah, ok, listo. O sea, ya esto ya es pan comido para ti. No, Solo no, recordar. estaba recordando, pero no se hace tampoco tan fácil. Listo. ¿Y Y, cómo te fue con con lo conceptual de la medición de la corriente, del uso del multímetro, de la protoboard? Bien, profe, en la tarea que subí, pues la medición sí estuvo mal, porque su merced pues, me hizo la recomendación de que estaba mal. Su merced me dijo que eran dos tareas, subí una, la otra no sé por dónde tocaba subirla, y pues ya estuve mirando por la aplicación por el celular, y lo que su merced dice es muy complicado, porque ya no tengo el portátil y pues estoy en Bogotá, entonces me queda más difícil. Y la segunda tarea era hacer el ejercicio que su merced había hecho, ¿cierto? Sí, uno muy parecido. No exactamente el mismo, pero sí uno muy Sí, parecido. uno muy parecido, Ujú. profe, pero pues no sé por dónde se sube. Eso, las dos tareas están en el Classroom. ¿Tú ya estás en el Classroom? Sí. Sí, profe, yo subí una, pero ya después no tuve más opción por dónde subir la otra. No, ambas están abiertas. Yo no, yo les dejé la fecha para que no haya caducidad. Entonces les dije, bueno, para tal día, pero con el propósito no de decir, bueno, hasta este día y no recibo más, no, era para que no se colgaran y llevemos una secuencia. Yo Ah, entiendo bueno, que se me pues había todos olvidado. estamos ocupados, estamos trabajando, entonces pues la idea es esa, no colgarse. Pero ahí está en el Ah, claro, tú te metes ahí donde dice trabajos y te da la opción de tarea uno y tarea 2. no, profe, tarea uno ya, tarea dos ya. Entonces faltaría la del ejercicio similar al que su merced hizo, profe.
Sí, es que ambas tareas son un ejercicio que hicimos pues ahí en la sesión. Simplemente es cambiarle unos valores y ya. Entonces en la primera es ir al multisim, hacer el montaje y la segunda es en el Tinkercad. Tomar un Eh, pantallazo de lo que hicieron y hacer esa un ya la cálculo subí, teórico, profe. pero muy fácil, muy sencillo. Esa ya la subí, profe, que fue donde su merced me dijo que las mediciones sí las había hecho mal. Ok, listo. Lo importante es corregir eso. Si ya hiciste algo mal, ya con lo que hicimos hoy ya se te aclararon esas dudas o todavía sigues No, con la sí, duda. sí, estaba haciendo mediciones mal y utilizando pues el... El multímetro creo. Ah, sí, sí, es que yo vi Sí, ahí unas tareas que están utilizando el multímetro en paralelo cuando es en serie. sí, Lo profe. importante es eso, corregir a tiempo y aprovechar el curso para mirar esos errores. Sí, profe, gracias. Listo, cualquier cosa me avisas entonces, si tienes Sí, alguna profe. duda adicional. Vale, profe, gracias. Con gusto. Kevin Hernández, Wilman David Hurtado, Jesús Miguel Jiménez, Presente por ahí aquí Wilman Hurtado. Wilman Hurtado, sí. Me fue bien. Yo ya había entregado la tarea anterior, entonces digamos que me familiaricé con lo que usted nos comentó el día de hoy. Listo. ¿Cómo le ha parecido el software? Hasta ahora el software ha sido interesante, es muy completo. Tengo que ver ahí cómo hacer las conexiones que usted hizo hoy con el protoboard. Listo, bien. Revisa entonces eso y me cuenta si tiene alguna duda. Ah, vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Hasta luego. Hasta luego, que descansen. Jesús Miguel Jiménez. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Jesús? Bien, ahí le estuve enviando evidencia por WhatsApp a medida que usted iba explicando, íbamos armando el circuito. Ah, ok, sí, no me di cuenta acá. Ah, sí, listo, quedó bien. ¿Y con la tarea cómo le fue bien? Estaba más fácil, estaba más difícil hacer esto que la tarea. La tarea estaba muchísimo más fácil. Sí, La pero tarea no, solo era para yo verificar que ustedes habían abierto creado el usuario. Entonces, listo. Cualquier duda que tenga, me avisa. ok, profe, Ya ir más gracias. allá, entonces no quedarse acá con esto. Usted ya como tiene una experiencia pues adicional, tratar de jugar con el software, encontrarle cómo funciona, encontrarle las fallas, encontrarle las virtudes. Todo eso es importante. Ok, Listo, gracias. me avisa Jesús. Sí, señor, Faber estamos. Lozano. Listo, gracias. Sí, Faber. Faber como que no vino hoy. Wilson Macana. Aldemar Molina. Profe, buenas noches, sí señor, ¿cómo está? ¿Cómo le fue a Aldemar? Bien, bien. En el descanso traté de ponerla en la protobar y ¿Cómo le fue con la tarea? bien irregular porque no me fijé que era 24 voltios y la hice con 12. Ah, ok. Escribí, qué pena, pero sí, Listo, no importa. No importa. Lo importante es que aprendamos de esos errores, que sea un error de pronto que uno esté distraído, pero que no sea un error conceptual, que ir a confundir corriente con tensión, tensión con vatios, nada de eso. no, no señor, ya unidades también estamos Listo, ready. bien. Esa Gracias. es la idea, esa es la idea. Cualquier duda entonces me avisa. Juan Pablo Montezuma, Hola, profe. ¿cómo le fue? O sea, ese tema de la electrónica siempre fue de él. Lo mío es más la soldadura y lo mecánico. Ah, ok, listo. Pero Entonces, pues listo, aprovechar para entender esta parte también que es importante. claro, sí, señor. ¿Y cómo le ha ido? Pero, o sea, ¿la tarea la pudo hacer su merced solito? ¿O se la hizo su hermano? No, mi hermano está en Sandoná, yo estoy acá en Cali. Ah, bueno, No, listo, pero sí, listo. sí, profe, con toda la gana intentándolo. Ahí ya terminando de montar las fotografías para enviarle el documento de la segunda actividad. Pero ahí Listo. voy, ahí voy. Listo, cualquier duda que tenga me avisa, ¿listo? Listo, profe, perfecto. Listo, Juan Pablo. Gracias. William Noscue, Brian David Paternina,
Iranía Paz, Presente, profe. ¿cómo te fue con este montaje? ¿Fácil o difícil? Bien, no, fácil. Lo que a mí se me dificultó en la tarea, como en lo de hacer las operaciones, o sea, en el En el Tinkercad, cálculo manual. ajá, ¿Y en qué entonces ahí parte? estoy fallando. En lo de las resistencias de cada una, en la caída de tensión. Ah, ok. O sea, no sabías cómo medir esa No, tensión. o sea, me da otros valores a lo del A lo del Tinkercad. simulador. Ujú. Pero verificaste que no, pero es que, o sea, la idea es hacerlo manual y después ir a verificar que ese cálculo sea el mismo del simulador, no lo contrario, porque de pronto cometemos un error en el montaje y es difícil saber si eso está bien o mal. Para de pronto una persona inexperta. Digamos, el que ya le tiene el tiro, pues ya dice, no, ya confía en lo que monta, pero nosotros que estamos acá hasta ahora mirando cómo es esto, entonces de pronto queda la duda de si está bien o si está mal. ¿Qué quedó bien o qué quedó mal? ¿Lo que hice a mano o lo que hice montado? Entonces por eso es importante la parte teórica. Y sí, en ese tengo el error y no, toda la tarde hoy estuve en eso y Bueno, no, entonces listo, pues, le has dedicado tiempo y no encontraste el error. mm, mm. Listo, entonces no te desconectes y ahorita miramos, ¿listo? Ya, bueno, Ya gracias. miramos y te explico a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí, Brian, Presente. ¿cómo le fue con eso, Brian? Bien, sí, señor. ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Ya entregó la Sí, tarea? señor. Sí, señor, ya. Listo. ¿Tuvo alguna dificultad con eso? No, no creo. Estaba fácil. No, nada. Listo, bien. Quedo atento si tiene alguna duda. ¿Listo? Listo. Harold Steven Peralta. Sí, profe. ¿Cómo le fue, Harold? Bien, profe, sí, señor. Pues digamos que no tengo la herramienta del portátil, pero O sea, lo está haciendo en el celular. sí, en el celular es un poquito complicado, pero intentándolo. Con Sí, pero ahí práctica yo sale. creo que Yo sí, los he hecho también en el celular. Se demora uno un poquito más, un pero poquito. de que sale, sale. Sí, con práctica pues ya uno lo puede manejar mejor. Listo, Pero bien. bien, profe, sí, señor. Listo, cualquier duda me avisa. Claro que sí. Listo, profe. Listo, gracias. Vale, profe. Cristian Piedradita. Profe, disculpe. Señor. Profe, disculpe, le habla Fabián Triol. Sí, señor. La verdad, profe, que yo no he podido conectarme en eso. Ando en la parte de obra y los turnos que tengo ahora mismo son demasiado extensivos, más de 12 horas, y no he podido tener esa oportunidad de conectarme. Aún como siente, todavía estoy aquí trabajando y se me hace muy complicado. Listo, Fabián. ¿Pero has revisado las clases, las grabaciones? ¿Ha entregado ha La entregado verdad, su profe, actividad? no he podido revisar, la verdad, cuando llego a la casa yo como a descansar y me ha ido como que al día siguiente otra vez lo mismo. Listo, Fabián. La idea, pues, que en un tiempito vaya y mire las grabaciones, pues, las partes, sobre todo el montaje, que mire el Tinkercad, que por lo menos abra la cuenta y trate de hacer algo de lo que hemos hecho acá para mirar a ver si se certifica o no. La idea es, bueno, usted por lo menos ha estado acá pendiente, ha puesto la cara, entonces, la idea es esa, que en un tiempo, en un espacio que tenga libre, vaya y mire sobre todo esta parte de los montajes. Cualquier cosa, cualquier duda, nos escribe ahí por el grupo. Listo, profe, muchas gracias. ¿No? Bueno, listo. Em, Michael Torres. No, espere porque me salté. Iba en Cristian, iba Presente, en profe. Cristian. Cristian Piedradita. Presente, profe. ¿Cómo le ha ido, Cristian? Profe, bien, bien. Ahorita, pues con lo que explicó ahorita, es más que todo como mirar bien lo de conectar pues
positivo con el negativo de la photoboard y, y como que sea pues así secuencial. Sí, la idea es coger ese simulador y empezar a jugar con él, que ahí uno autodidacta, uno puede entender cositas. Sí, Ir ¿no? a Y lo mirar ir a mirar importante, las presentaciones, ir a mirar la teoría, entonces uno puede entender ahí cosas. sí, ¿no? Y lo importante del software es que es muy, pues muy práctico y es muy bueno para todo ese tema de aprendizaje, muy importante. Sí, señor. Me avisa ahí cualquier duda que tenga, Cristian. ¿Cómo le fue con la tarea? Profe, bien, estaba, incluso ahí hice como, hubo un error ahí con el tema de la corriente, Sí, pero de resto pues tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero el tema pues de la resistencia, todo pues bien. listo, bien. Sí, señor, Lo muchas importante gracias. pues es precisamente eso, esas actividades es para despejar las dudas, que usted diga, bueno, no pude hacer eso, tengo tales y tales preguntas, porque si digo, bueno, no lo hice y me quedo ahí callado, entonces no es la idea, ¿no? Sí, señor. Listo, me avisa entonces cualquier duda que tenga. Listo, muchas gracias. Listo, a usted. David Alberto Sánchez, Presente, profe. ¿cómo le fue con esto, David? Profe, no le niego, sigue estando muy complejo ese tema. Los software, el protoboard. Eso sí me pareció una vaina muy como que enredada, pero pues digamos que viendo los videos, las clases de seguido, poniéndole cuidado, con paciencia se le da manejo. Ok, listo. La idea es tratar por ejemplo, este ejercicio que hicimos hoy, ir a tratar de hacerlo usted solo. Decir, bueno, voy a empezar a hacerlo y ya si no entiende, pues ya va y mira el video, mira el material que yo les comparto ahí por el Classroom y también pues tomar algún pantallazo y mandarlo ahí por el grupo y miramos a ver si lo podemos solucionar, listo. Cacharrearle y cacharrearle. Claro, sí, señor profe. Igualmente yo siempre pues ahí cuando no entiendo y yo pregunto por el grupo, si está Listo, bien o David. mal. Listo, Listo, bien. profe. Muchísimas gracias. Listo, con gusto. Michael Torres, Presente, profe. ¿cómo le fue, Michael? Bien, bien, profe, pues eh, haciendo el ejercicio de la actividad número 2 y pues quería como corroborar ese ejercicio. O sea, ¿tuvo alguna dificultad con esa entrega? ¿Alguna duda? De pronto con el tema de las caídas de tensión. Ok, listo. Entonces espérenme un segundo, no se vaya y ya miramos a ver cuál es la duda puntual. ¿Listo? Voy a terminar acá de Ok, llamar. listo. ¿Listo? Está Y bien, ya dale, miramos. pues, gracias. Y nos queda Luz Mariana. ¿Cómo te ha ido, Luz Mariana? Buenas noches, profe. Pues yo ahí voy. Yo tengo una cosa que es que yo de pronto en las clases entiendo, ¿cierto? Y Sí. la verdad después se me olvida, entonces me toca volver a mirar la clase. Ah, ok. Esta tarde tuve una duda con lo que monté en el Tindercad, pero Sí, sí. pues el profe no vio el mensaje, entonces me puse a cacharrearle hasta que di cuál era el error ¿Tú me y era que no escribiste le por había el cambiado grupo la letra. o me escribiste a mi número? Por el grupo, por el WhatsApp, por el Espérate, grupo. miro. Porque es que a veces me mandan cosas y no alcanzo a verlas todas. Y Y más era que porque tenía un no, como error. ahí no sale el nombre, entonces Ah, y era que no había cambiado la letra, ese era el error. Por eso no me daba, no sé si así ya esté bien. pero Pues digamos con lo que hicimos hoy, ¿se aclaró un poquito o todavía sigues con la duda? con lo que hicimos hoy, pues sí, la verdad, pues no lo Vamos a vi hacer tan acá complicado. rápidamente. Entonces, bueno, teníamos a unas personas acá, le había dicho ¿a quién fue? Se me olvidó. Luz Mariana, Cristian creo que fue, no. Sí, a Iranía fue una y a Michael creo. ¿Sí fue Michael? Y les dije que no se desconectaran. Sí, profe. Listo. Sí, profe, aquí Entonces, está. listo, vamos a mirar, les voy a compartir acá rápido la pantalla y vamos a mirar a ver cuáles son las dudas. Bueno, este circuito ya quedó más o menos claro, ¿sí?
Vamos a mirar sin la protobar y vamos a mirar cuál era el de la tarea. Vamos a hacer el de la tarea acá rápido. Ustedes me van a decir cuáles son los valores. Lo vamos a hacer con la fuente. Utilicen la fuente. Las dos eran ¿cuántas resistencias? ¿Me confirmas, Luz Mariana? 3 resistencias. 3, sí, listo. Entonces vamos a hacer esto rápido ahí para que no queden con la duda. Acá pues la idea no es rajar a nadie, ni calificar, ni nada, sino la idea es aprender. Listo, entonces tenemos acá las 3 resistencias, estaban conectadas en serie. Sí. Y tocaba medir la tensión de cada una, ¿cierto? Sí, señor. Mira, ¿hasta ahí hay alguna duda? No. De meter O las sea, yo resistencias. creo que a mí ese cuadro me salió bien. La verdad, le Listo. soy honesta, profe. Yo empecé, fue por ahí. Y Listo, estoy en la entonces, parte teórica. listo. Entonces cada resistencia era ¿de qué valor? Creo que era una de 100. Una de, sí, de 1000. Sí. Era de 1000. Sí, sí, era de 1000. ¿La otra de qué era? De 220. 220. 220, listo. Y 470. Pero miren, hay que tener cuidado que sean ohmios, vea. Y 470 ohmios. Listo, ahí quedó claro, ¿cierto? El orden no va a importar. ¿Por qué? Porque está en serie. No nos va a importar el orden. ¿Y la fuente de cuánto era? De 24. De 24 voltios, listo. Yo les había dejado que le hicieran con las pilas para que practicaran la conexión en serie. Acá lo vamos a hacer con esto, ¿listo? Sí. Vamos a cuadrar esto por acá. Y vamos a conectar esto en serie, precisamente. Tocaba medir ¿qué? La tensión en cada una de las resistencias y la corriente del circuito, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a introducir 4 multímetros. Espérate, voy a correr esto para acá. Bueno, pero porque el que es perezoso trabaja doble. Voy a cambiar esto acá. Listo, entonces voy a introducir los multímetros. Habíamos dicho que son 4. 3 para medir la tensión de cada resistencia y el otro para Y medir uno la gira. corriente. Sí. Entonces vamos a poner el de la corriente acá abajo, ¿listo? Acá puedo cerrar el circuito. Observen que el único que voy a incluir es el de la corriente, el multímetro de la corriente, porque el de la tensión lo puedo incluir ya cuando el sistema esté funcionando. ¿Sí ven? Mientras que el de la corriente sí tengo que incluirlo de uno. Entonces vamos a medir la corriente y después medimos la tensión. Esto lo vamos a poner en la función de medir corriente y le damos iniciar. Esto habíamos dicho que era de 24 voltios. Entonces la corriente que va pasando por el circuito, esta es de 1K, esta es de 220 y esta es de 470, ¿sí? Sí, señor. Ahí está bien. Entonces la corriente es de ¿cuánto? De 19.7 miliamperios. ¿Sí? Yo no sé, a mí me dio 14. Pero entonces la tensión es de 12, ¿no? No, espera, hay algo mal acá. Los valores de las resistencias, 1K, 220 y 470, ahí está bien. Bueno, acá porque me está dando, la tensión es de 24 voltios, la corriente está bien. Ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Que está el positivo con el negativo. Ah, no. ¿Acá? Sí. Sí, Ese es ahí. uno, para que me dé positivo. Entonces vamos a cambiarlo. Eso sí. ¿Cuánto es, teóricamente, cuánto es la corriente? Para responderle la duda a Iranía. 14, esa sí estaba bien. A mí me dio 14, sí. Sí, a mí también me está dando 14. 14 miliamperios.
que es sumar la resistencia equivalente es de ¿cuánto? De 1690, ¿cierto? Entonces tomamos ese 24 y lo dividimos. Cogemos 24 voltios en la calculadora y lo dividimos entre 1690. Me tiene que dar una corriente de 0.14 amperios, o sea, 14 miliamperios. Sí. Acá me está dando 19 miliamperios. Hay algo mal acá. Y no encuentro el error, la verdad. No lo veo. ¿Por qué me está dando esa corriente? Si debería darme de 14. Ah, ya vi por qué. Porque acá no conecté esta resistencia. Esta resistencia está suelta. Ah, sí. Ay, Dios Sí. mío. Ahora sí. Estaba suelta. Ahora sí, 14.2 miliamperios. ¿Sí ven? Esos errores hay que revisarlos porque por la carrera de uno hacer las cosas rápido, es que ya se va a cortar la llamada. Y ahora vamos a conectar, vea, la tensión. ¿Sí ve? No necesito abrir nada. Simplemente la cojo en las puntas de cada resistencia. ¿Sí ven? Sí. Listo. ¿Ya quedó solucionada tu duda, Iranía, de la parte teórica? O sea, en esto sí estoy claro, lo que en la fórmula, o sea, como para mirar si estoy bien, o sea, la fórmula manual Sí. me da otro valor. O sea, te da diferente a 14.2 miliamperios. No, es así, 14, sí, lo de las resistencias, lo de la caída de tensión. Ah, ok. Acá tenemos que sumar estas y nos tiene que dar 24. Entonces, vamos a redondear esto a 7. Esto a 3 serían 10. Y 14, 24. Entonces, tómale un Profe, pantallazo a esto que estás ahí para que lo puedas montar. una duda, profe, a mí Sí, porque esos valores me dieron negativos. por esto, mira. Porque de pronto tú lo conectaste así. Si lo conectas así, cruzado, Ah, sí, porque me dieron nos va a dar negativos. una lectura negativa, mira. -6, pero no importa. Lo importante es saber qué estamos haciendo. ¿Listo? Ya creo que Luz Mariana, ya que la solucionamos la duda, ¿sí? Sí, sí. Listo, tómale un Profe, pantallazo a esto para que lo puedas ver. y ahí uno cómo hace, o sea, ¿cómo sabía yo que me había dado negativo porque lo había conectado mal? Si se supone que no tiene, la Lo que no tiene resistencia no tiene. polaridad, exacto, Sí, esa es buena pregunta. La resistencia no tiene polaridad, sí. pero viene en ese camino, mira, positivo. Entonces, positivo, Ah, por la positivo, corriente positivo, que entra. exacto, por el camino de la corriente. Ah, ya, ya, ya. Sí, Bueno, en señor. cualquier momento quedamos acá hablando solos porque esto ya se va a terminar la llamada. Entonces, Profe, en una resistencia me da 27.7 ohmios, ¿no? La de un... no, pero es que no estamos midiendo ohmios. Fíjate que mira, esto tiene para medir amperios, tensión y resistencia. ¿Ya verificaste que estás midiendo es la del centro? ¿Tensión? En la de, no, en la de 1 kilo ohmio, Sí, en la esa. primera. ¿Cuánto te da En ahí? esa, ahí me está dando 27.5. No puede ser porque la fuente nos está dando 24. No puede exceder este valor. No puede ser O sea, más ahí grande es, nunca que este valor. Mira, ahí es. verifica la resistencia, los valores de la resistencia. Tienes que verificarlo. Que no hayas cometido un error como el que yo estaba cometiendo acá de pronto de conexión. No, no, de conexión no, sino que, no sé. Pero Bueno, toda la tarde estuve en eso y no. listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Ahorita ya se va a terminar la llamada. Ya no nos da el tiempo.
Mañana, si tienes un tiempo, no sé, em, en la mañana, por ahí tipo 10 de la mañana, me escribes y volvemos y lo hacemos, ¿listo? Y lo explicamos ya con más calma. Ya. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Sí, Buenas Brian. noches, profe. Profe, qué pena, usted me llamó en la lista. Es que para acá está lloviendo y la señal está un poco mal. Brian, ¿qué Brian se Cortés. cuenta? Sí, señor. No, no lo había llamado. Listo, me escribe ahorita Brian para hablar de cómo le fue con esto porque ya la llamada ya se va a terminar.